Y Santiago hace una confrontación, no sé si lo han visto de esa manera, está haciendo una confrontación a todos los cristianos. ¿Qué es lo que está confrontando Santiago? Santiago está confrontando una inconsistencia, está confrontando a muchos cristianos que dicen tener la verdad, pero no la ponen en práctica, no la hacen. Dicen vivir en el Espíritu, pero no están haciendo las cosas correctamente o de la manera correcta o con la motivación y el corazón correcto. Y Santiago nos está haciendo un llamado a la madurez. Nos está diciendo, tiene que haber una madurez, pero no solamente madurez, sino también tiene que haber sabiduría. Tenemos que conocer al Señor. Y lo que encontramos hasta aquí, hasta este punto de esta carta de Santiago, es que él habla mucho sobre la integridad, sobre los creyentes que dicen, esto es lo que creo, esto es lo que profeso, y aseguran saber y conocer a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, sus vidas demuestran todo lo contrario. Y Santiago dice que solo una persona espiritualmente madura y sabia es la única que podrá resistir la tentación. Solo una persona espiritualmente madura y sabia es la única que podrá responder obedientemente a la palabra de Dios. Solo una persona espiritualmente madura y sabia es la única que podrá superar los prejuicios, es la única que podrá producir buenas obras. De ahí más, si no hay una madurez espiritual, entonces, y una actitud sabia en la palabra, no vas a poder hacer ninguna de estas cosas. Entonces, solo para recordar un poco el desafío que nos está dando Santiago hasta este punto, para poder entrar ya al capítulo 3, que vamos a durar unos cuantos mensajes en este capítulo, porque estamos entrando en un tema que concierne a todos los creyentes y es el tema de la lengua. Entonces, es importante poner las bases de lo que hemos estado hablando ya para quedar bien, sentar algunas cosas que ha hablado Santiago y poder entrar entonces a este nuevo capítulo 3. Entonces, estamos diciendo que la madurez espiritual y la sabiduría se desarrolla en medio de las pruebas. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por circunstancias adversas, entonces ahí es donde se va a desarrollar en nosotros aquella madurez espiritual. Ahí es donde vamos a poder desarrollar la sabiduría de parte del Señor, porque lo podía poner de esta manera, y no sé si lo podamos ver también todos nosotros de esta manera. Así como los mares bravos forman buenos marineros, también las pruebas forman creyentes maduros. Porque te imaginas cómo va un marinero que le tiene miedo a las tormentas, o que no sabe cómo lidiar con el barco durante una tormenta. Va a venir la lluvia, y si usted ha visto o lo ha hecho Google o ha visto en las películas, aquellas tormentas que se levantan en el océano son tormentas grandes, son olas gigantescas, y que miras los barcos más grandes y se miran como de juguete a comparación de las olas que se levantan en el mar. Entonces, un buen marinero se va a formar a través de las tormentas que van a azotar, y con las experiencias que pasa va a empezar a saber cómo lidiar con esas tormentas. Entonces es lo mismo con el creyente. El creyente va a perfeccionar su vida, su fe, va a perfeccionar su madurez, va a crecer una persona sabia cuando pasa por las situaciones difíciles, cuando empieza a pasar por las tormentas, en medio de los problemas, de las tentaciones, de las dificultades de la vida, es donde vamos a poder aprender, a poder seguir confiando en el Señor. Y en esos momentos difíciles es cuando va a salir a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Y lo hemos dicho anteriormente, decíamos, ¿quieres saber qué hay dentro? Aprieta y vas a saber lo que hay dentro. Y lo poníamos en la forma de la pasta de dientes, ¿verdad? Que aprietas la pasta de dientes y vas a ver qué sale, pues va a salir volando todo, ¿verdad? Y decíamos, es lo mismo. ¿Quieres saber qué es lo que hay dentro de tu vida? Deja que aprieten las circunstancias y las situaciones, y lo que va a salir es lo que va a demostrar lo que hay dentro de ti. Y cuando estamos pasando por problemas, ¿qué es lo que sale a la superficie? Sale una persona que está dispuesta a aprender y a confiar en el Espíritu de Dios,
¿O qué es lo que está saliendo de tu vida? ¿Estás viendo o estás desarrollando en tu vida el carácter de Dios a través de las circunstancias? ¿Estás dispuesto a aprender en ellas? Y Santiago nos está dando una secuencia, a lo que llama una secuencia hermosa, porque nos está diciendo cómo se mira desde una persona que le falta madurez hasta una que ya está espiritualmente madura. Y aquí está la secuencia, para que si lo quiere analizar un poco más. La secuencia nos explica que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces sabemos que es necesaria la prueba para que produzca paciencia en nosotros. Dice, y esta paciencia lleva entonces a una persona a que sea completa, a que sea madura, a que sea una persona que dice la palabra en Santiago capítulo 1, que no le falte nada. Entonces hay una secuencia. La secuencia es, debe de haber pruebas para que entonces produzca en nosotros la paciencia, para que produzca algo en nosotros que se llama madurez espiritual. Y por eso Santiago dice, cuando estás en las tormentas, cuando estás pasando las situaciones difíciles, está gozoso, porque sabes que el Señor está produciendo algo en tu vida. Y cuando pasamos esas tormentas, se oye como incongruente decir está gozoso, pero es la palabra de Dios y podemos estar contentos a pesar de que estás siendo oprimido por las circunstancias, pero porque tu confianza está en el Señor. Y dices, estoy bien. Y ser perfecto y completo o maduro, lo vamos a llegar a ese punto cuando estamos confiando en el Señor, cuando sabemos que son necesarias y que es parte de la esencia de la madurez espiritual. Así que lo que está diciendo Santiago es que donde sea que tú estés en esa secuencia, si estás pasando por las situaciones difíciles y todavía estás dudando, entonces está diciendo Santiago, estás yendo por el proceso. Pero si pasaste por ese proceso y llegó la circunstancia difícil y pudiste seguir adelante confiando en el Señor, entonces está diciendo Santiago, entonces ya vas camino a la madurez, vas madurando y la obra completa el Señor la está haciendo en tu vida. Pero si estás confundido sobre alguna parte en esa secuencia, Santiago dice, pídele sabiduría a Dios. Y Él te la va a dar. Si te sientes confundido en algún tema, en alguna circunstancia de tu vida, dices, es que no sé qué es lo que está haciendo el Señor en esta parte de mi vida, el Señor dice, pídeme sabiduría y te la doy, ¿sí o no? El Señor nos la pide y dice que nos la da generosamente, o sea que no nos da ahí una pizca de sabiduría, sino que nos da todo un garrafón completo. Ahí te va para que te llenes, ¿verdad? Trata de terminarte un garrafón completo, a ver. Esa es la sabiduría que nos da el Señor, dice abundante y sin reproche. Así que cuando la siguiente vez que agarres agua del garrafón, recuerda que el Señor así, si le pides sabiduría, te da todo el garrafón. Ahora tú y tómale, ¿verdad? A la sabiduría de Dios. Y cada persona fue llamada a considerar cada reto, cada circunstancia, aún cada circunstancia adversa, y es llamada a considerarla completamente gozosa. Es llamada a considerarla que es una bendición de Dios porque el Señor está formando tu carácter, está formándote a su imagen. Quiere que seas una persona que confía en Él y ese es el fruto perfecto que da aquellas tormentas y que dan aquellas circunstancias difíciles. Entonces, hasta aquí, todo ha sido de parte de Santiago, hasta aquí ha sido entre la persona de nosotros y Dios. Está diciendo, vamos a confrontar a la persona con Dios. Pero al final, la obra de Dios en nosotros va a impactar no nada más a nosotros, porque aquí nomás ha sido personal entre yo y Dios, nos está diciendo Santiago, es entre tú y Dios, entre tú y Dios. Pero el paquete final o la respuesta final de esa conversación que tú tienes con Dios aquí en este libro de Santiago o en esta epístola de Santiago, lo que es el final va a impactar no solamente a ti y a Dios, sino que va a impactar a todos los que te rodean. Entonces, empieza Santiago, lo primero que está haciendo el Señor es entre tú y Él, está a un nivel personal. Vamos a tratar, dice el Señor, con cada uno personalmente. En este caso trata conmigo personalmente, pero luego también dice, una vez que el Señor trata contigo en lo personal, el fruto de ese tratado que tuvo el Señor contigo se va a hacer evidente y va a impactar a todos los que te rodean. Y aquí es donde viene la importancia también de poder confiar en el Señor y poder saber que lo que está haciendo el Señor en nosotros es perfeccionarnos, es moldearnos de acuerdo a su imagen y semejanza.
En Gálatas 2:20, antes de entrar, estamos dando una pequeña introducción antes de entrar al capítulo 3, que vamos a durar unas cuantas semanas en este capítulo 3, específicamente en los versículos 1 al 12, que nos va a hablar de la lengua. Y hay mucho que hablar sobre la lengua también. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo a los creyentes en Galacia, aquellos creyentes que ahora le estaba diciendo, ustedes ya no viven para ustedes mismos, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba diciendo, el Señor hizo un trabajo en tu persona, sí, lo hizo, pero al final la obra de Dios en nosotros va a impactar a los que nos rodean. Le está diciendo, lo que ha pasado a nivel personal en tu vida, Dios quiere que se convierta en nuestro ministerio público. O sea, el Señor ya te trató en tu vida, ya te moldeó, y ahora dice el Señor, ahora eso que yo hice en tu vida, que tú llamas testimonio, ahora va a impactar a todos. Va a ser parte de tu ministerio público, donde Él está viviendo a través de ti, donde su deseo se ha vuelto en tu vida, donde su voluntad se está haciendo en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el versículo 20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, yo ya no vivo, el que vive en mí es el Señor. Todo lo que tú ves en mí es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y la gente va a empezar a ver tu vida y va a decir, esa vida refleja el carácter de Cristo. Y cuando tú das un consejo de parte del Señor, un consejo de la palabra de Dios, tu consejo va a reflejar la palabra de Dios, va a reflejar el carácter de Dios. Y cuando eso sucede, cuando una persona está pasando por este proceso de madurez, lo que Jesús hizo por nosotros en la salvación y lo que está haciendo nosotros mediante la santificación, será la base de lo que Él hará a través de nosotros. Lo que Él ya hizo, podemos verlo, mediante la santificación va a ser esa base. Y Santiago está tomando toda esta información y luego empieza a aplicarla a cómo la estamos viviendo. Dice, ok, tienes toda la información, tienes toda la teoría, ¿cómo la estás viviendo? Nos hace la pregunta. ¿Cómo la estás aplicando? ¿Cómo estás interactuando con los demás? Y Santiago se está enfocando mucho en las incongruencias del creyente. Está diciendo, ¿eso que estás diciendo lo estás haciendo? Y la razón de esto es que la obra personal de Dios en nuestra vida, Él quiere hacerla pública. O sea, el Señor está tratando contigo en lo personal, pero quiere que cuando Él trate contigo en eso personal, ahora se demuestre y se vea para todos y que todos puedan ver lo que el Señor hizo en tu vida. Y eso es lo que ahora quiere dedicar Santiago el resto de su carta, a analizar las situaciones cotidianas para mostrar las inconsistencias en la vida de un creyente. Y va a hablar cosas como estas: cómo enfrentamos las pruebas, nos habló ya de eso también, cómo tratamos a los pobres, cómo tratamos o si mostramos o no imparcialidad o parcialidad, si vivimos de acuerdo a lo que realmente creemos, cómo manejamos la tentación, si tratamos cómo tratamos a quienes nos hacen daño, si mostramos misericordia incluso a nuestros enemigos. Todo esto ya lo habló Santiago y ya lo estuvo hablando en los capítulos que vimos, el 1, 2 y ahora vamos a entrar al 3. Y va a estar diciendo Santiago, el Señor ha cambiado tu forma en la que miras a las demás personas. ¿Ha cambiado el Señor la forma en la que tú operas en el mundo? ¿Ha cambiado el Señor esa forma en la que tú los miras, en la que tú los tratas? ¿Y ha cambiado el Señor la forma en la que tú mismo operas en el mundo? Nos está diciendo el Señor, ¿ha tenido un impacto en tu vida conocer a Dios? ¿Pueden ver los demás el impacto que tuvo en tu vida estar en el Señor? Y Santiago quiere que nos pongamos a ver si hay una incongruencia en nuestras vidas.
Quiere hacernos ver si en verdad somos lo que decimos ser. Santiago, podemos ver que yo cada que leo esta carta de Santiago me pongo a leerla y una y otra vez para tratar de analizar cada ángulo posible en cada versículo. Y cuando miro cada vez que leo estos versículos, quedo más y más convencido de que si Santiago estuviera predicando en los días de hoy, yo creo que sería alguien que nadie quisiera escuchar porque sería muy, ¿cómo se puede decir? ¿Ah? Muy directo, sin filtro. Y yo creo que muchos dirían, no, qué persona tan más directa, o qué duro. Y yo cada que leo estos versículos digo, wow, si todavía viviera Santiago, sería una persona que muchos no quisieran escuchar quizás, debido a lo directo del mensaje que da. Y el Espíritu de Dios va a transformar cada parte de la persona si la persona deja que el Espíritu la convierta. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos. El Espíritu Santo está dispuesto a llevarnos a un nivel, a una profundidad en el Señor. Pero la pregunta es, ¿nosotros venimos dispuestos a profundizar y decir, vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarme a mí? No a mi vecino, no a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, sino a mí, que el Señor está hablando a mi vida. Y el Señor empieza a hablar a nuestro comportamiento, a nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y empieza a decir, todo eso va a cambiar si tú lo pones en las manos de Dios. Va a cambiar tu forma de ser y tu forma en la que te diriges con los demás. Y hay algo diferente, pudiéramos hacer una pregunta, ¿hay algo diferente en tu vida que los demás del mundo la ven y quieren parte de eso? ¿O crees que cuando la gente te mira, dice, no, yo no quiero de eso? Porque mira cómo dice esto de Dios muy bonito, pero mira cómo actúa, mira lo que hace. Y en el capítulo 3, hermanos, de Santiago, que es donde vamos a entrar, Santiago lanza un golpe fuerte. Si pensabas que las verdades que ya nos dijo Santiago eran verdades duras, no te imaginas lo que viene, porque va a ir aún más duro Santiago. Así que los 1 y 2 son nomás para calentar motores, ¿verdad? Era nada más para calentar motores. Ya va a entrar al capítulo 3 y va a entrar en un capítulo directo, sin filtros. No se disculpa para nada. No dice, discúlpeme por decir esto, pero no, dice, eso es la palabra que tiene que ser. Y yo creo que de entre todas las cartas del Nuevo Testamento, la carta de Santiago es una de las más directas y más duras. Así directo, va lo que va. Y como tema, hermanos, en estos siguientes mensajes que vamos a estar llevando, le vamos a poner la lengua. La lengua. Y yo te puedo decir, si en verdad quieres saber cómo está tu corazón, si realmente quieres medir tu nivel de madurez, lo único que tienes que ver es qué es lo que hablas, qué es lo que sale de tu boca. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Si realmente eres una persona madura, nomás pon atención a lo que estás diciendo y vas a ver si eres una persona madura y vas a ver lo que hay en tu corazón. Ayer le preguntaba a los de la reunión de inglés, que pues la mayoría pues son los jóvenes, son los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, ¿verdad? Y les preguntaba a ellos, ¿a los cuántos años crees que una persona sea madura? Y por ahí los jóvenes me decían, a los 11, a los 12, ¿te imaginas, verdad? Y luego le decía, ¿crees? Y luego por ahí uno, a los 18, ¿verdad? Le dije, wow. Decía, a los 18, decían ellos, se obtenía la madurez. Y les comentaba, ¿sabías que la madurez se puede medir a través de lo que dices? Porque lo que dices viene ¿de dónde? Viene del corazón. Le digo, puedes medir tu nivel de madurez con lo que estás diciendo, con lo que no dices también. Porque ya no solamente lo que dices, sino que lo que no dices. Porque cuando no dices algo, aunque muchos dicen, aunque el corazón te esté ahí diciendo, dilo, pero cuando no lo dices, muestra madurez. También porque sabes escoger y dices, no. Decía, ¿esto edifica? No edifica, no, entonces no lo digo.
Y les contaba que ellos decían, a los 11 años, a los 12, a los 18 años llega la madurez y no se mide por los años que tengas en la palabra de Dios, la madurez, no se mide por la edad que tengas tampoco, porque puedes tener muchos años pero ser inmaduro aún. No se mide en la cantidad de ofrenda que des o los diezmos que des, tampoco por cuánta palabra de Dios o Biblia has memorizado, tampoco se mide la madurez por eso. O si asistes todos los días fielmente a la iglesia o no, tampoco se mide por eso, porque tú pudieras hacer todas estas cosas y aún no tener madurez espiritual. Pudieras hacerlas todas y cada una de ellas y aún tener el carácter de demonio. Y eso está tremendo. Cuando de repente miras y dices, oye, qué feo carácter. Qué feo carácter. ¿Y cuántos años tiene en el Evangelio? Pero qué feo carácter se carga. Si realmente quieres medir tu nivel de madurez, tu lengua te va a delatar. Ahí vas a ver. Y vamos a ver bien en lo que hablamos. Yo les contaba a los jóvenes que el otro día estaba en el estacionamiento del Costco. Y no sé si ven, los estacionamientos tienen doble sentido. Puedes ir de los dos lados, ida y venida. Y ahí estaba esperando que alguien saliera del estacionamiento, se salió del cajón y luego se puso enfrente de mí, pero se me puso así el mero enfrente del carro. Ahí yo dije, pues ahí tiene todo ese espacio para pasar por ahí. Y ahí se me puso enfrente y luego me pitaba, ¿verdad? Y yo volteaba y decía, pues qué, ¿verdad? Aquí está el espacio para que pase. Y ahí estaba pitando y yo, pues ¿para dónde me hago? Pues reversa, ¿verdad? Y le empecé a dar reversa y luego venía otra vez y reversa le daba y venía todavía. Y ahí el Señor me decía, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a quedar ahí a seguirle la corriente? Y ahí voy en reversa más y de repente ya se hizo para un lado y bien enojado y hacía señas, ¿verdad? Y baja el vidrio a un lado y daba la casualidad que tenía el vidrio abajo. Y ya lo quería para subirlo, ¿verdad? Y me empieza a decir de cosas, ¿verdad? Empezó a decir de cosas y empezó a sacar todo y le dije, you're right, I'm sorry, porque decía es que aquí es solo para un solo sentido. Y ahí abajito estaban las líneas que por la doble sentido, ¿verdad? Pero más atrasito, yo creo que ahí lo vio cuando ya le dio para adelante y ya vio de las dos líneas. Pero ahí me decía, esto es de un solo sentido. Y yo sabiendo que no, porque pues es de doble, le dije, oh, you're right, I'm so sorry. Le dije, discúlpame. Le dije, ahorita me regreso. Y nomás se me quedó viendo. Y ya le dio, le aceleró y le dio, ¿verdad? Pero le decía, ¿qué reacción vas a tener ante una situación que de repente te levanta y dices, oye, pero si estamos en lo correcto? Y fíjate que el Señor nos va a poner en situaciones en las que vamos a ver qué hay que sale de ti. Y vamos a ver cómo vas a responder a personas así, porque esa persona decía unas palabras que, wow, yo me quedé, wow, ¿a poco todo eso sale de esa boquita? ¿Verdad? Y todo eso que decía, hermano, le dije, sorry, discúlpame, le dije, ahorita me regreso. Y bueno, la lengua va a mostrar el nivel de madurez que tienes, lo que dices y lo que no dices, especialmente cuando te ponen en una situación en las cuales empiezan a apretarte. Y dicen, a ver, vamos a apretarle más. Y cuando el corazón está bien, nuestras palabras van a ser buenas. ¿Sí o no? Nuestras palabras van a ser edificantes, van a ser sinceras y van a ser palabras llenas de gracia. Cuando tu corazón está bien, porque Jesús nos dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando el corazón está mal, cuando está podrido, nuestras palabras lo van a mostrar. Y se va a mostrar lo podrido que está el corazón. Y si quieres conocer la esencia de la madurez, será muy mostrado o será muy evidente con las palabras que tú dices. Ahí se va a ver si estás en verdad moldeado de acuerdo al carácter de Cristo o si solamente dices que estás moldeado al carácter de Cristo. Y yo creo que esa es la prueba de la madurez. Y vamos a entrar al capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 12, que son los versículos que vamos a tomar en estas siguientes semanas. Y lo vamos a leer
de una, así primero, y después vamos a estar pasando en cada uno de estos versículos y exprimiendo lo más que se pueda y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros durante esas siguientes, yo creo, 2 o 3 semanas. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice así. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y dice el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Dice el 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los que están hechos, dice que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice una pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Wow. Gran parte, hermanos, de este mensaje de hoy, que es una introducción, es preparar el terreno para lo que viene. Porque Santiago va a venir y va a venir directo. Va a hablarnos sobre la lengua. Y hay muchas cosas que aclarar sobre la lengua. Y si usted recuerda, hace un tiempo llevamos una serie que le llamamos El Poder de la Lengua. Y ahí está también, si la puede revisar de vez en cuando también, para que recuerde muchos de esos que estuvimos hablando sobre la lengua también, de Proverbios y Santiago. Pero aquí Santiago va a empezar a hablarnos y nos va a empezar a decir que muchas veces todo lo que hablamos, nuestras palabras, cuentan una historia, ¿sí o no? Hablas y eso va a contar una historia. Pero también la historia que cuentas tiene una historia. Y te voy a explicar lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de que lo que tú dices cuenta una historia, pero también el por qué lo dices tiene otra parte de la historia también. Y hay una gran verdad que nos va a revelar la palabra de Dios, y es que lo que decimos va a revelar quiénes somos, pero también lo que decimos va a decirnos en la dirección que estamos llevando. Estamos hablando algo y te va a decir la dirección que tomaste. Lo que dijimos también te va a decir o nos va a decir el impacto que dejamos. Entonces quiero que veamos esto. Nos va a estar diciendo, nos va a estar revelando quiénes somos, nos va a estar diciendo la dirección, nos va a estar diciendo el impacto que dejamos y nos va a estar diciendo en quién confiamos. Todo esto lo va a decir con las palabras que dices y también va a decir la claridad de nuestro testimonio. Entonces son 5 puntos que les quiero dar el día de hoy, nomás para comenzar. Y los 5 puntos son los siguientes. Son 5 puntos que se van a mencionar aquí con Santiago. Y uno es el carácter, el segundo es la dirección, el tercero, ahorita se los voy a repetir, es el impacto, el cuarto es la confianza,
Y el quinto, estamos en, permíteme. Dijimos carácter, dirección, impacto, confianza y claridad. Y claridad. Carácter, dirección, impacto, confianza y claridad. Son 5 puntos que va a mencionar Santiago. Y vamos a empezar con uno, el carácter. ¿Por qué el carácter? Porque todo lo que decimos dice algo sobre tu carácter. Todo lo que decimos va a decir algo sobre tu nivel de madurez, sea bueno o malo, correcto o incorrecto, sabio o tonto, maduro o inmaduro. Todo lo que tú digas va a revelar tu carácter, va a revelar lo que tienes dentro de tu corazón. Y dijimos, esa es la parte del carácter. Dirección. ¿Por qué dirección? Porque todo lo que dices va a hablar sobre en qué dirección estás yendo. ¿Sabías, o lo puedo poner de esta manera, una pregunta? ¿Sabías que tus acciones seguirán un camino que tu mente ya ha trazado? Estamos diciendo, ya tienes en tu mente ya has trazado un camino. Entonces, cuando vemos lo que hablas, ya es porque estás hablando el camino que trazaste. Ya trazaste un camino y se reveló con las palabras. Por eso decimos que las palabras van a revelar la dirección en la que vas. Porque ya dijiste las palabras y están diciendo a los demás en qué dirección vas. Y fíjense que es una de las áreas en las que cuando llegas a una madurez espiritual en ciertas áreas, el Señor te lleva a mostrar estos puntos. Una persona sabia, espiritualmente hablando, es una persona que puede detectar carácter a través de las palabras. Por eso decíamos que cuidado de no hablar mucho, porque entre las muchas palabras, dice, no falta, ¿qué? Pecado, ¿verdad? Dice. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Lo que hablamos va a revelar el carácter, va a revelar la dirección. Y dijimos, la dirección de nuestra vida se va a revelar a través de lo que ya hablamos, porque en tu mente trazaste un camino y lo dijiste. Y entonces la persona sabia lo detecta. Dice, ok, veo el rumbo en el que va. Veo el rumbo en el que está yendo. Y una persona con una sabiduría de Dios y teniendo ese crecimiento espiritual y discernimiento espiritual, puede hasta llegar hasta un punto que puede ver el final, no solamente el camino en el que estás yendo, sino que mira el final. Y por eso ves unas personas maduras espiritualmente que dicen, no, va en el camino equivocado y va a terminar en esto y en esto. Y dicho y hecho, pasa. A mí me han dicho, no, Dios desde el primer momento que vi esto, esta persona lo sentí en el espíritu, ¿verdad? Y pasó lo que sentí. Y decimos, ahí está el discernimiento espiritual, diciendo, ya vieron el trayecto y después de ver el trayecto vieron el final. Y eso no es por el talento o ser una persona ¿cómo se puede decir? Que sí, que sea talentosa, sino que es el Espíritu Santo que ha formado y tiene el discernimiento y puede ver más allá. Entonces, dijimos, las palabras pueden mostrar la dirección en la que vamos. Y yo te pregunto, ¿qué has dicho esta semana? ¿Qué es lo que ha salido de tu boca? ¿Puedes ver el trayecto que han llevado tus palabras en tu vida? Y dijimos, el impacto. Lo que decimos impacta a quienes nos rodean, porque va a revelar quiénes somos realmente. Lo que decimos va a impactar. Porque quizás tú no puedes decir nada así con los hermanos o en la iglesia, pero ¿qué tal con tu familia o con tus hijos? Y les dices a tus hijos y está impactando su corazoncito y todo lo que estás diciendo se están llenando de eso y de repente quizás en la iglesia no dijiste nada, pero ya tus palabras están teniendo un impacto en la vida de tus hijos, en la vida de las personas que están a tu alrededor, tu familiar. Entonces, lo que decimos va a impactar a todos los que nos rodean y va a revelar quién eres en realidad, porque tú puedes ser una persona en la iglesia, pero en tu casa te conocen bien. Y ahí ellos van a decir, no es lo que dice ser. Hubo un impacto. Y dijimos también la confianza.
¿En qué? Va a demostrar en quién confiamos. ¿Confiamos en nosotros mismos o confiamos en Dios? ¿Confiamos en nuestros amigos o confiamos en Dios? ¿Qué revela lo que tú hablas? ¿En quién estás confiando? Y el otro, que dijimos también, es afecta la claridad. ¿Y por qué afecta la claridad? Porque lo que tú dices se va a ver en tu testimonio. Va a afectar la claridad de nuestro testimonio del Evangelio. Y quiero tomarme un momento para desarrollar estos puntos, porque es un tema que se va a repetir a lo largo de todo el libro, la carta de Santiago. Y déjate hago la siguiente pregunta. ¿Tus palabras están siendo que sea más fácil o más difícil para la gente recibir el Evangelio? Lo pregunto de nuevo. ¿Tus palabras están haciendo que sea más fácil o que sea más difícil para que la gente reciba el Evangelio? ¿Cuál de las dos? ¿Todo lo que tú estás diciendo está haciendo que los demás, que sea más fácil para los demás recibir el Evangelio? ¿O todo lo que tú estás diciendo está haciendo que sea más difícil para que los demás reciban el Evangelio? Y quiero que lo pienses por un momento, o sea, que no huyamos a la pregunta, que a veces la escuchamos y, ay, pues, ¿cuál? Pero piénsalo bien, ¿qué has dicho estas últimas semanas? ¿Tus palabras están haciendo que todos los demás vengan al Evangelio? ¿Lo están haciendo fácil el camino? ¿O se la estás poniendo más difícil por la incongruencia de las palabras y tus acciones? Porque a veces siento como que el Señor tiene que decirnos muchas veces, ya cállate que me avergüenzas, yo creo. Y a veces está tremendo cuando el Señor tiene que estar diciendo, ya mejor no digas nada, porque la sigues regando. Hablas y la riegas y la pones más difícil para que vengan a mí. Y cuando decimos a la gente en un momento, estás platicando con alguien y le dices, confía en Dios. Y le dices, Dios es todopoderoso. Y luego le dices, mi Dios provee todas mis necesidades. Mi Dios me defenderá. Y le dices, eso que... le dices todas estas palabras bíblicas, ¿verdad? Y le dices, no, el Señor es bueno. Pero de repente a esa misma persona vienes y le dices, ay, no puedo controlar mis impulsos. O le dices, no sé cómo voy a llegar al fin del mes porque mira nada más, ya me cortaron el trabajo, me cortaron las horas o quizás pues no me ajusta. Y no sé si veo lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede haber un contraste? Rápidamente pueden ellos ver una incongruencia porque dicen, es que no acabas de decir que tu Dios va a suplir todas tus necesidades y ahora estás diciendo que no te va a alcanzar. ¿Que no acabas de decir que es todopoderoso y ahora estás diciendo que no puedes? Y empiezan a ver la incongruencia. ¿Qué no dices que confiemos en el Señor? Y mira tú dices que cómo vas a salir a la calle, no va a ser que te agarre ahí los aguacates, ¿verdad? Y empiezan a ver la incongruencia. Y saben a lo que me refiero, ¿no? Los aguacates, yo creo que sí. Y empieza a ver la incongruencia a la gente y dice, oye, pero entonces, ¿dónde está la confianza que dices tener? Y ¿sabe qué? Nuestras palabras nos traicionan. Porque dijiste algo y ya se vio la incongruencia. Se vio que no estás confiando en el Señor. Se vio que no estás dejando que de veras el Señor, como tú dices, si Él es todopoderoso, entonces Él puede hacerlo. Y eso es lo que llega a Santiago. Porque en ese momento le estamos diciendo al mundo, y para colmo a la iglesia, le estamos dando un golpe espiritual fuerte, diciéndole a ellos que lo que acabaste de decir anteriormente, pues no es en realidad así. Porque primero dijiste que Dios todo lo puede y ahora está diciendo que no puedes hacer esto. Y empiezan a ver eso. Que dicen, no, que no, tu Dios, tú dijiste que es todopoderoso, que no dijiste que Dios provee todas tus necesidades, que no dijiste que Dios te defenderá. Ahora, aquí está la cosa. O crees que Dios es todopoderoso o no lo crees. O crees que el Señor va a proveer todas tus necesidades o no lo crees. O crees que el Señor te va a defender o no lo crees. O crees que puedes vivir confiado o simplemente no lo crees. No hay intermedios. Es o lo crees o no lo crees.
Y hay un problema de coherencia, hay un problema de integridad y hay un problema cuando se está dividiendo, se está haciendo una división entre lo que decimos y lo que vivimos. Y eso es justo lo que Santiago quiere hablarnos a través de estos versículos. Nos está diciendo que la persona que diría muchas veces, pero Josué, es que son solo palabras. No lo tomes tan a pecho, nomás lo dije sobre unas palabras, así nada más, pudiera decir a alguien, ¿verdad? O quizás tú puedas decirte o tratar de excusarte, fueron puras palabras, pero las palabras tienen peso y las palabras tienen consecuencias. Y por una palabra que digamos mal, podemos traer consecuencias severas a toda nuestra vida. Así que si nosotros empezamos a tirar palabras a lo loco, vamos a recibir consecuencias a lo loco también. Y vamos a tener que pagar por cada una de esas palabras que dijimos. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Santiago diría, no hay palabras huecas, sino que todas las palabras tienen peso. Y será para bien o para mal. ¿Para dónde están llevando tus palabras? Y de hecho esa es una parte que va a argumentar también, que nuestras palabras no son solo, no son lo último que se santifica en nuestra vida, porque hay algunos que dicen, no, es que todavía me estoy santificando y por eso salen todas esas culebras. ¿Y sabes? Pues, ¿dónde vas en el camino, verdad? Es casi para decirles, para esperarme que vayas más para adelante. Pero a veces piensan que es lo último que se purifica en uno, las palabras. Sin embargo, no es así. Porque una persona que se ha santificado, entonces lo primero que se va a notar es en las palabras. Tú dices, wow, que de repente miras el cambio de la persona en lo que dijo. ¿Recuerdan a Pedro? Le decía, no, tú eres de los que seguía al Señor. Y él decía, no, yo no. ¿Y qué empezó? Empezó a tirar palabras para querer ahí, ¿cómo se dice? Esconderse, ¿verdad? Que no lo fueran a tomar o agarrar. Así que la santificación, que es el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo, sucede primero en el corazón. Y del corazón salen las palabras. Entonces, si el corazón ha sido cambiado, las palabras han sido transformadas también. Si el corazón no ha sido transformado, pues las palabras no han sido transformadas. Así que las palabras van a seguir siendo hirientes. Yo me acuerdo en un tiempo cuando estábamos yendo a unas citas de matrimonios con mi esposa, que llegamos en el tiempo de matrimonio, que acabamos de casarnos, y como todo matrimonio pasamos por situaciones en las cuales hubo un choque de cultural, ¿verdad? Porque pues ella americana, yo de México, y tenemos ideas cada uno diferente en lo que es el matrimonio, aunque los dos teníamos las bases cristianas. Entonces, llegamos a un punto en el cual pues estábamos lidiando con ciertas circunstancias y buscamos una consejería. Y buscando la consejería matrimonial, estuvimos platicando con el consejero acerca de lo que estábamos pasando, las situaciones por las cuales estábamos pasando el uno y el otro. Y me acuerdo que tratando estos temas, aquel consejero hablaba del poder de las palabras. Y decía, Josué, la forma en que estás diciendo las cosas quizás no estén saliendo de la manera correcta. Y le dice, entendemos que pues el lenguaje también tiene una barrera en el lenguaje, entonces hay que estudiar un poquito más el lenguaje, dice, para que sepas la manera correcta de comunicar las cosas. O sea, quizás no esté en el corazón hacerlo, dice, pero las palabras hay que saber sazonarlas y hay que saber decirlas. Entonces estuvimos hablando sobre el poder de las palabras, de lo que hacían las palabras, y me acuerdo muy bien de unas palabras que le decía a mi esposa, y le decía, tú sabes que te amo, ¿verdad? Dice, sí, yo sé. Y le dije, tú sabes que te amo, nos casamos porque te amo. Dice, sí, yo sé que. Le dije, entonces no quiero decir algo que te dañe o que te lastime. Le digo, yo no quiero decirte nada que te vaya a lastimar. Si alguna palabra que yo diga te lastima, dije, no lo guardes, sino ven y dímelo. Dime, esa palabra que me dijiste me lastimó. Tú sabes que te amo y que no te quiero lastimar. Entonces tú dímela, dile, sabes que esta palabra no estuvo correcto, me lastimó. Le dije, y yo te voy a decir, perdóname.
y voy a cuidar esa área y voy a tratar de ver toda esa área que no vuelva a pasar. Le digo, pero si tú sabes que te amo, entonces dímelo. Y fíjate que muchas veces no hacemos cosas tan sencillas como esas. A veces los matrimonios llegan a un punto en el que dicen palabras hirientes y el otro ya se hiere y pone su barrera y empieza a guardarla, empieza a hacerlo un rencor en su vida. Y es que tú dices esto y tú dices esto y tú dices esto y tú dices, te sacan una lista. Y luego se queda el esposo o la esposa, oye, pero si todo eso ni cuenta me había dado, o quizás no había algo que dijo, que tú dijiste, oye, pues tú me dijiste todo eso, pero tú ni cuenta te diste, y ya estabas enojado, ya estabas enojada, ya habías creado una barrera, pero cuando lo dices, esto me lastima, sabiendo que tu esposo y tu esposa te ama, y no sé por qué estoy diciendo no tengo esto en él, pero el Señor sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarlo, y sabes que esto que dijiste me lastimó, y como sabemos que no nos quieren lastimar, porque ¿quién va a querer lastimar a su esposa o a su esposo? Entonces, tenemos que saber responder, ¿sí o no? Responder y decir, discúlpame, y vamos arreglando eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hemos cambiado el corazón, no van a cambiar las palabras. Primero tiene que cambiarse el corazón y entonces pueden salir las palabras buenas. Si no, sería nada más ponerle un curita, podrías tratar de decir muchas palabras buenas nada más porque dices, nomás para que se sienta bien la otra persona. Y eso sería ponerle un curita cuando no hay una transformación en tu corazón. Si nomás estás diciendo palabras buenas, así nomás para no hacer sentir el mal al otro, de decir, no hay, eso es lo que siento en mi corazón, pero no te lo voy a decir. Y voy a cambiar esta palabra por esta palabra buena, pero en tu corazón estás bien enojado y lleno de ira. Eso no es correcto. Porque entonces sería como ponerle un curita. Estás diciendo, no hubo una transformación en mi corazón porque todavía lo estoy diciendo en mi interior. Sin embargo, te estoy diciendo otra palabra para hacerte sentir bien. Y no, debe de haber un cambio interior. Que en el corazón tú digas, no lo digo porque la lastimo o la lastimo. Y por eso no lo digo. Y esto estamos hablando de que llegas a una madurez en lo que dices. No es patear la madurez y decir, ahí después llego a la madurez, sino que estás llegando a un punto de madurez espiritual en el cual tus palabras dicen la transformación que hubo dentro de tu corazón. La santificación no pasa, la santificación más bien empieza primero en el corazón y el corazón llega a las palabras y todo eso que nosotros decimos se va a ver qué tan maduro eres o no. Y cuando nosotros empezamos con el Señor empieza con nuestro corazón. O sea que Él empieza a cambiar primero el interior y del interior va a brotar todo lo demás. Así que tiene que ser obra de Dios cuando las palabras son buenas, cuando las palabras son edificantes, es obra de Dios. Él es el que va formándonos como vasos de su gracia, ¿sí o no? Él nos va haciendo un vaso que porta su gracia, que porta su amor. Y para que nuestras vidas reflejen el poder del Evangelio y la gloria de Dios, entonces tenemos que basarnos en los propósitos del Señor. Tenemos que basarnos en las Escrituras, todo aquello que vamos a decir tiene que estar basado en la palabra de Dios, con fundamentos y principios en la palabra de Dios, como el ama a tu esposa, trátala como vaso frágil, todo eso es basado en la palabra de Dios, pero también como el respetar a los padres, también como el no hacer enojar a los hijos, también es parte de la palabra de Dios y todo eso va a moldear nuestro lenguaje y vamos a decir, ok, voy entendiendo lo que la palabra de Dios dice, entonces lo aplicamos y decimos, hablo con mis hijos de la manera correcta, me dirijo a ellos de la manera más respetuosa y si todavía hay una madre ahí que grita mucho a los hijos, entonces bájale al carácter y sé más, no estamos diciendo que seas liberal, sino que tengas un carácter que ellos puedan ver el cambio del Señor en ti. Y empieza Santiago a hablarnos y nos va a estar hablando acerca del poder de la lengua. Y la cultura de hoy, ¿qué es lo que hace? La cultura de hoy dice, tenemos libertad de expresión. Y yo creo que eso lo hemos estado escuchando ya por mucho tiempo. Y especialmente ahorita ya con las noticias que
más y más, libertad de expresión, que ya lo andaban quitando por un tiempo y ahorita hay un poquito más libertad, que no sabemos si sea bueno o si malo, porque hay unas cosas que están pasando ahorita en internet. Entonces Santiago nos está llevando que en la cultura bíblica, decía, los cristianos estaban diciendo cosas que no debían, y les empieza a decir, a los caballos se les pone un freno, y con un pequeño freno se controla todo el caballo. Y ayer que hablamos sobre los caballos decíamos, ¿qué tanto pesa un caballo? Contrastábamos a los jóvenes, adultos y los jóvenes, y uno de ellos contestó 800 libras a 1000 libras más o menos, 800 a 1000 libras, y es controlado por un pequeño freno que se le pone en la boca. Le digo, si ellos pueden ser controlados, ¿podremos nosotros controlar nuestra lengua? Porque Santiago está diciendo que es imposible, pero está diciendo que es imposible para los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo no pueden controlarla. Ellos le llaman libertad de expresión, y bajo la bandera de libertad de expresión no le importa a quién dañen. No les importa a quién están golpeando con sus palabras, bajo la libertad de expresión. Sin embargo, el Señor nos dice, no para nosotros. Debemos saber controlar todo lo que decimos. Y eso es lo que nos está llevando en el primer versículo. El primer versículo, para terminar con nomás versículo número 1. Vamos a ver el versículo número 1, Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago nos está dando ¿cómo se dice? Warning. Una advertencia, gracias. A veces ya como que las palabras se las mezclo a las dos y ya no, ¿cuál es la palabra? Una advertencia. Y la advertencia dice, ten cuidado si eres una persona que enseña. Ten cuidado, no os hagáis maestros muchos de vosotros. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente dice, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, no muchos. Y dice, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera, ¿qué? Más estricta. Y yo quiero que veamos algo aquí. Santiago está hablando, no está diciendo que no sean maestros o que no se necesitan los maestros, sino que está diciendo, no nos queramos hacer maestros de otros todos. Hay personas que el Señor ha dado don, talento y tienen la capacidad para enseñar, pero también tenemos que tener cuidado porque dice Santiago que los maestros serán juzgados con mayor severidad, porque ya no solamente lo que ellos creen, sino lo que enseñan, lo que será juzgado. Y lo que enseñan puede llevar a muchos al error. Ahora, ¿lo podemos aplicar claramente a los maestros de la iglesia, sí o no? Claro, pero ¿qué tal si lo aplicamos a las personas también que quizás no sean maestros en la iglesia, pero que tienen un Facebook, que tienen un YouTube, que tienen un TikTok, que tienen una red social? Y ya nos vamos más profundo. Porque quizás tú digas, eso es para los maestros de la iglesia, pero con un TikTok o con un post en Facebook que dijiste algo, porque ya las palabras ya no solamente son las que hablaste, sino que ya son las que escribiste, porque revelaron lo que había dentro de tu corazón, porque del corazón habla la boca. Entonces, si vas a escribir algo, ¿de dónde salió? Del corazón. Y si estás poniendo algo en Facebook o en una red social, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás siendo maestro de otros, aunque tú digas que no, alguien va a ser influenciado por lo que tú pusiste en tu Facebook. Y tú pusiste ahí, no me gustó lo que hizo tal persona, no me gustó lo que se puso y lo que vistió y su cabello, y ya otra persona llegó y vio tu amargura y también se agregó a la amargura, y yo tampoco a mí, y compartir, ¿verdad? Y empieza la compartida ahí, y de repente ya son miles compartiendo su amargura y compartiendo tu descontento. ¿Y con quién empezó?
con el que lo puso. ¿Y sabes qué? Y el Señor te va a pedir cuentas no solamente de lo que tú hablaste, sino de lo que tú posteaste en Facebook también. Te va a decir, a ver, saquen ahí el muro, pónganle ahí el muro en vivo, el TikTok. Y yo les decía a los jóvenes, si miráramos el historial de cada teléfono, ¿qué se verían? No, ya casi salían corriendo los jóvenes, ya casi salían corriendo, pensaron, ahorita nos va a pedir el historial, y salían casi corriendo, pero le digo, cuidado. Digo, porque puedes pasar muchas horas en tu teléfono y no le dedicas nada a la palabra de Dios. Y te quedaste en el doom scrolling, que le decíamos en inglés, en el estar viendo y viendo y viendo, y de repente ya te pasaste una hora y la palabra de Dios ni siquiera le dedicaste minutos para estudiarla. Y aquí nos está diciendo, no se hagan maestros, dice, muchos de vosotros. Está diciendo, ten cuidado, porque vas a ser juzgado con mayor severidad. Y ser maestro ya no nada más se puede poner a los maestros de la iglesia, aunque también abarca, sino que ya está hablando de una responsabilidad de todo el que enseña en cualquier área. Y una persona que está haciendo un live stream o un en vivo en una red social, está ya enseñando, está ya poniendo y impactando a otra gente. Entonces tengamos mucho cuidado y vamos a dejarlo aquí en este punto número 1 de este capítulo 3, porque nos va a estar diciendo cuidado con la lengua. Y la lengua ya no nomás incluye lo que hablas, sino lo que pones, lo que escribes, los videos que haces, todo lo que pongas es parte de la comunicación, va a ser juzgada por el Señor. Amén. Amén. Antes de terminar, hermanos, algo que quieran compartir sobre la palabra que el Señor nos ha traído, o algún comentario que nos quieran dar, que sea de edificación para todos nosotros y que sea a lo que hemos estado hablando en este mensaje. Sí, adelante, hermana. Miren, vamos a ir a la palabra en Efesios 4:29. Dice así, Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice este versículo 29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, aquí está hablando toda palabra que digan, sea buena y sea ¿qué? Útil. Y decíamos el día de ayer, si todo lo que hablamos, haces una pausa y te preguntas a ti mismo y dices, ¿lo que voy a decir es útil? ¿Es bueno? No, pues no. Quizás es útil, pero no es bueno. No, pues mejor no lo digo. Quizás es bueno, pero no es útil. Mejor tampoco. Entonces ahí vemos, es bueno, es útil, es un buen filtro para ponernos en todas las palabras que decimos. Y les contaba a los de ayer, les decía, si nosotros contamos antes de responder algo malo, cuenta hasta 10. Antes de responder algo malo, le decía, y ya cuando llegas al 10 se te olvidó que ibas a responder. Y qué bueno, eso ya dijiste, ya no me acuerdo lo que iba a responder, así que ya. Digo, algunos se pasan a contar, dicen 1, 10, y lo dicen, ¿verdad? Se me dijo que me contara hasta 10, y ahí está, 1, 10. Pero no, si contamos 1, 2, antes de responder, enfríate, deja que pase la emoción que sentiste de responder, y yo le digo, y ahorita le dices más, y pasa el teléfono, y empieza.
y se oye ahí el telefonito a todo lo que da, y de repente ya llegaste al final y el Señor te dice, bórralo. Está bien, Señor, está borrado. Ya te desahogaste, ya lo borraste. Entonces, muchas veces el Señor nos va a estar hablando así, va a decir, cuenta, y vas a ver que el Señor te va a redarguir en ese contar y vas a decir, no, mejor no lo digo, mejor cambio lo que iba a decir. Como aquel señor que se me acercó y ahí estaba en un ladito mío y estaba hable. Y ya le dije, you're right, le dije, tienes la, ¿cómo se dice? Tienes la razón, ¿verdad? Le dije, ahorita me regreso. Le dije, discúlpame. Y se quedó como que, ¿qué? Y le pisa y le da, ¿verdad? Y ya no dijo nada, pues ¿qué más dice? Yo creo que quería ahí que nos bajáramos ahí, ¿verdad? Y había dicho, aquí ahorita, o sea, un ring, ¿verdad? Pero no, entonces tenemos que nuestro lenguaje sea bueno y útil. Así que sí es cierto, hermana, contar y esperar que se enfríe la cabeza. ¿Alguien más, hermanos? Que quiera edificar, que sean palabras buenas y útiles. Lo pasamos por el filtro, ¿verdad? Bueno, entonces sin andar con que tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Sino que usando la libertad de expresión para expresar lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén, y en nosotros. Vamos a orar, me invito a que ore junto conmigo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues llevándonos, Señor, sigues moldeándonos conforme a tu carácter. Tú no quieres que seamos personas que reaccionan solamente, Señor. Personas que se dejan llevar por el impulso, sino que tú quieres que seamos personas maduras. Y no solamente nos lo pides y lo requieres de nosotros, sino que nos dices cómo llegar a esa madurez. Nos das las herramientas necesarias para que podamos ser personas sabias, maduras, Señor, que confían en ti, que cuidan lo que dicen, que no hablan lo que no deben, que son personas que las palabras siempre son útiles y buenas, y que si hay, Señor, algo en nuestro corazón, que siempre va a haber algo, Señor, que tú quieres reprochar en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos muestre y nos diga, esto es lo que estás mal, en esto es lo que tienes que cambiar, y que podamos poner cartas en el asunto, Señor, y poder cambiar esa actitud, por una actitud que te honre, por una actitud que demuestre que hemos sido transformados en nuestro corazón, porque del corazón habla la boca, Señor. Y sabemos que todas las palabras que digamos vamos a dar cuentas de cada una de ellas. Señor, que todo lo que digamos sea para buena edificación de todos aquellos que oyen, que ellos puedan ver, Señor, la gracia tuya en cada una de las palabras que decimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido por mis hermanos que están aquí el día de hoy, por aquellos que están en casa o que nos están viendo en línea también, Señor. Tú conoces sus corazones, las circunstancias por las que ellos están pasando. Y te pido, Señor, que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas. Sigue llevándonos en esa transformación, en ese proceso de santificación, y que la gente pueda ver en nosotros algo deseable, que la gente pueda ver en nosotros una conducta que no es de este mundo, sino que es una conducta de acuerdo a un hijo de Dios. Y que ellos puedan venir a tus caminos, Señor, sabiendo lo que tú haces, porque lo pueden ver en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.